Primera de Juan 2, 18 al 29. Muy bien, vamos a leer de manera alternada estos versículos hasta el versículo 29. Ahí nos unimos todos. Dice así la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ustedes. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Juntos, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, nuestro entendimiento. Dame sabiduría, Señor, por favor, para guiar a tu iglesia en la fiel palabra tuya. Que no sea, Señor, un pensamiento, una idea humana, sino que sea tu Espíritu el que nos hable, nos alerte, nos afirme y sobre todo nos transforme para que vivamos día a día una vida agradable a ti. Ayúdanos, amado Señor, a ponerte en el centro y recordar y darnos cuenta a aquellos que tal vez nos hemos distraído del tiempo en que vivimos y la importancia de mantenernos cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amados, quiero decirte esto, discernir no es opcional, es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de la eternidad. ¿Y por qué digo discernir? Porque tú y yo tenemos que entender qué tiempo vivimos. Son tiempos difíciles. Son tiempos en los cuales tú y yo tenemos que estar más firmes cada día. Hoy quiero hablarte de este tema que Dios puso en mi corazón, porque es importantísimo que la iglesia aprenda a discernir el Espíritu de Cristo y discernir el espíritu del anticristo. Hoy está muy apocalíptico, pastor. Bueno, es que estamos viviendo cerca de los últimos tiempos. Y cuando la iglesia empieza a despertar esta realidad, tiene que producir en nosotros que estemos sobrios, velemos y avivados en el corazón. Pero cuando una iglesia está dispersa y desenfocada y pensamos que estas cosas sí están en la Biblia, pero pues se escribió hace 2000 años y eso pues no, todavía es como un cuento, es como una ficción. No, amados, estamos viendo y viviendo cosas difíciles. Y por eso yo quiero compartirte esto. El tema que le puse es el ministerio de la iniquidad y la iglesia que permanece. El ministerio de la iniquidad y la iglesia que permanece. Esa frase no la inventé, la saqué precisamente de la Biblia. Ahorita vamos a ir viendo esas partes, pero es necesario que la iglesia discierna cuál es el ministerio de la iniquidad.
y que nosotros como iglesia permanezcamos. Pregúntale al que tienes al lado, ¿tú qué entiendes como el ministerio de la iniquidad? ¿Lo has oído? ¿O hoy el pastor como que se la sacó de la manga o qué onda? ¿Qué te suena eso de ministerio de la iniquidad? Lo vamos a leer en la Biblia, que está allí, pero cada vez ya que tú lo leas vas a decir, oh, a esto se refiere. Y este es el tiempo que estamos. Vivimos, amados, en una época donde la verdad es relativizada. Me comentaba una joven, pastor, es que, ahora sí que, ayúdame, écheme la mano porque estoy en una clase donde me están bombardeando con una serie de ideas en las cuales nos ponen a los que no creemos en eso casi al centro y somos el centro de un debate. La ideología de género, la tolerancia, la aceptación de las ideas de hoy, la agenda, todas estas ideas que hoy gobiernan las redes sociales, que hoy gobiernan la forma de pensar y moldean nuestra sociedad, no podemos escapar de ellas. Qué bonito es meternos en una casa, una iglesia, esta es una familia y un lugar seguro, ¿verdad? ¿Todos se sienten seguros aquí? Qué precioso es que aquí compartimos la fe, las creencias. Aquí no estamos, ¿verdad?, peleándonos, ni nadie te va a estar rechazando o agrediendo por tu fe. Al contrario, este es un lugar para fortalecernos. Pero fuera de ese lugar, no podemos huir de esa realidad. No podemos encerrarnos en una burbuja, ni irnos a la punta de una montaña y hacernos completamente ermitaños para evitar cualquier confrontación con la idea o con las enseñanzas de la palabra de Dios que cada vez más son contrarias a la forma de vivir de hoy. Antes era más tranquilo. Tú podías ver a lo mejor que había relaciones ilícitas, a lo mejor adulterios, y decías, bueno, pues es cada quien, ¿verdad? Pues yo respeto, no me meto con ellos, y ellos no se meten conmigo. ¿A alguien le tocó vivir esos tiempos? Me respetan y yo respeto. Nos respetamos. Más bien, tengo un trato con el diablo, ¿verdad? Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Pero estaba tranquila las cosas. Pero hoy en día, conforme más avanza el tiempo, hoy el adulterio es normal, es parte de. Es más, casi es, debes de alguna vez adulterar. Así, o sea, ¿cómo? Claro que no. Pero hay quienes creen que el matrimonio es para toda la vida, ¿verdad? A ver, levante la mano el que cree que el matrimonio es para toda la vida. Ah, gloria a Dios. Levántala, viejo, levántala. Otro tema delicado. Perdón que me ponga hoy así medio controversial. ¿Cuántos jóvenes, levanten la mano los jóvenes? Bonitos, chulada de jóvenes, vean. A ver, levanten otra vez la mano, jóvenes. Volteen, a ver, volteen, vean si hay. Bueno. ¿Cuántos jóvenes todavía creen y defienden que el modelo de Dios y lo mejor es llegar virgen al matrimonio? Levante la mano, ¿algún joven? ¿Algún joven? Ya qué difícil es eso, porque si tú dices eso en tu escuela, serás víctima de un... Ahí se está convirtiendo en lo que te digo, un mover de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Aquello que va en contra de lo santo, lo correcto, lo ordenado y establecido por Dios, lo cual es justo. Y hay una ideología en el mundo donde esto cada vez más empieza a polarizarse, a dividirse. Ya no es de, bueno, yo respeto, esa es mi idea, pero tú respeta la mía. No, ya es que, ¿cómo? Eres un retrógrada, estás mal de la cabeza. Y detalles así. Hablar de ideologías, feminismo,
ideología de género, temas financieros, temas familiares, temas políticos. Cada vez surge mayor oposición. Y quiero decirte, sin quererte asustar, que esto no va a parar. Cada vez será peor. De tal manera que el cristiano estará en contra totalmente de lo que este mundo empuja. Por eso es que tú y yo, la palabra de Dios nos dice, tú eres la sal, tú eres la luz. El día que dejes de salar y dejes de iluminar, la corriente va a abrazar con toda fuerza. Pero sabes, tal vez la iglesia está dejando su lugar. Está cediendo terreno. Yo sé que no es desconocido para ustedes y no es mi afán politizar ni nada de esto, pero hace poco muy viral fue la muerte de un personaje en Estados Unidos muy conocido, Charlie Kirk, que murió defendiendo los ideales, no ideales políticos, ideales bíblicos. Pero él no es el único. Él salió y fue muy viral y te llegó a tu celular y todo está allí. Pero eso está pasando en Oaxaca, aquí mismo en Quintana Roo. Esto está pasando en toda nuestra república. En Medio Oriente no ha dejado de pasar desde hace siglos. Pero que tal vez no lo veamos tan cerca, no hace que despertemos esa realidad y sintamos una falsa seguridad. Y para los que se acuerdan que estudiamos Apocalipsis, recuerdan que el tiempo final se dirá paz y seguridad y de pronto vendrá la destrucción. No estoy diciendo que va a haber una destrucción, ni quiero sonar así. Pero lo que sí quiero que despertemos es que cada vez más hay un ministerio de iniquidad que se está moviendo en el mundo y que la palabra de Dios, porque esto es bíblico, mi intención no es glorificar las obras del diablo, ni tampoco predicar del anticristo. Yo siempre quiero predicar a Jesucristo, que es el dueño de todo y la razón de todo, pero hay momentos en los cuales necesitamos llamar la atención a las tinieblas, que podamos verlas un poco para darle las gracias a la luz que ha venido a nuestra vida, al Señor Jesús que nos ha salvado. Pero tú y yo tenemos que estar apercibidos. Mira que tienes al lado, percíbete. Y más si lo ves dormido. Es más, te doy chance de que lo sacudas, le des un codazo. Juan, el apóstol Juan, lo que estamos leyendo aquí hace una descripción magnífica de esto que viene como título ahí en tu Biblia. Si tú puedes ver en el capítulo 18, el título dice, el anticristo. No es lo mismo anticristo que un falso Cristo. Porque el Señor Jesucristo en Mateo 24 también dijo, vendrán falsos cristos. ¿Qué es un falso Cristo? Alguien que se levanta y dice, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, y sí los hay. Hay muchos que locamente y hasta en iglesias que dices, ¿qué? Aquí está el ungido de Dios y aquí tienes que... Yo soy ahora la voz de Dios en la tierra. Dices, ¿qué está pasando? Sí los hay falsos cristos. Desde que Cristo lo anunció y vendrán muchos. Pero otra cosa es el anticristo. Un falso Cristo es alguien, una falsificación, algo que obviamente no es. Pero un anticristo es que está en contra de todo lo que Cristo es. Rápidamente piensa, ¿qué es Cristo para ti? Amor. El anticristo está en contra de todo amor. ¿Cuál es lo contrario del amor? No. Egoísmo. Pareciera, ¿verdad? El odio es lo contrario del amor. Pero en realidad el egoísmo es la parte contraria totalmente. Qué fuerte. Dios es amor. ¿Qué más es Cristo? Santidad. El anticristo está en contra de toda santidad. Todo aquel que diga, yo quiero consagrar mi vida, no quiero tomar, no quiero drogarme, no quiero esto, no quiero aquello, no, ¿para qué hago esto? ¿Para qué me quiero consagrar para Dios? ¿Cómo es visto? Como bicho raro. Eso es anticristo.
Cristo. ¿No acaso la Biblia enseña la familia? Herencia de Jehová son los hijos. ¿Cuántos padres tienen hijos? Tienen herencia. ¿Cuántos jóvenes quieren hijos? Silencio, por ahí, gracias a Dios. ¡Qué bueno! En su tiempo, sale. No anden haciendo hijos antes de tiempo, ¿no? Pero esa es parte de... Y lo he dicho en otras ocasiones, hay perrijos en lugar de hijos. Hoy en día la sociedad ya no quiere hijos. ¿Para qué traer hijos a este mundo para sufrir? Mejor te compras tu perrito y lo traes como un hijo. Y yo tengo una perrita y la amo, ¿ok? No se metan con ella. Pero creo que parte de esas ideologías va a desplazar a los hijos por mascotas. Eso es anticristo. Ahora, si eres animal lover, no te estoy diciendo anticristo, ¿ok? Bien, entiéndeme a qué estoy refiriendo. Esa ideología que dice, no hijos, mejor mascotas. No hijos, evítate de problemas, mejor vive tu vida, disfrútala, sé la mejor versión de ti mismo, viaja por todo el mundo, realízate, ten todo lo que quieras y ya cuando ya estés casi pues viejito y ya hayas cumplido todos tus sueños, ten hijos. Nunca vas a llegar a cumplirlo. Pero esa es una filosofía ¿qué? Anticristo. Me estoy comunicando. ¿Y qué decir de servir a Dios? ¿Y qué decir de humillarse? ¿Y qué decir de perdonar al de al lado? ¿Y qué decir de perdonar la infidelidad de la pareja? No, córrelo, patéalo, sácalo de ahí, que sepa lo que perdió, desgréñalo o desgréñala. Pero el corazón del Señor, y no estoy diciendo que eso sea tan simple, suena simple decirlo aquí, pero yo lo digo con mucho temor y respeto porque son situaciones súper dolorosas y delicadas. Pero ¿qué estaría el corazón de Cristo? Restaurar una familia, perdonar. Obviamente cuando hay arrepentimiento. Eso no puede sustituirse. Pero sería contrario a todo lo que este mundo está empujando. Me estoy comunicando, ¿verdad? Entonces, iglesia, Juan está advirtiendo y dice, van a venir muchos anticristos. De hecho, no solamente es algo que vendrá, es algo que ya está, ya opera. Yo no sé si ya nació el anticristo porque va a haber una persona que sí va a encarnar al enemigo mismo. Yo creo que ya anda sobre la tierra, pero lo que desde el principio y desde los días del apóstol Juan, en el año 90 que está escribiendo esta carta, él está diciendo, ya hay un ministerio de iniquidad, un anticristo que se está moviendo en medio de la humanidad. Y desde esos años hasta hoy, cada día es más intenso. Y desespera, porque tal vez tú miras a tu familia y dices, ¿cuándo van a salir de esto? Parece que están totalmente en contra de Dios. Y sí lo están. Porque es este espíritu del que nos está advirtiendo la palabra. Pablo también habla de eso y dice, el ministerio de la iniquidad, y ahorita lo vamos a leer, ya está en el mundo. Timoteo también habla y describe, en los postreros días van a venir tiempos peligrosos. Diga conmigo, peligrosos. ¿Qué es peligro? Algo que amenaza tu seguridad. Y eso es una realidad. Vivimos tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Porque nos puedan perseguir o matar? No. Porque amenaza nuestras creencias y nuestra fe en Jesús. Y eso sería todavía más peligroso que fuéramos muertos por causa del Evangelio. Es más peligroso ser engañado que ser ejecutado. Y lo digo con mucho respeto. Porque el que es ejecutado por sus creencias en Cristo, dijo Pablo, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el ser engañado es peligroso porque amenaza nuestra eternidad. Y hoy la iglesia tiene que estar bien atenta. ¿Cómo podemos reconocer esas fuerzas de iniquidad y mantenernos firmes en la verdad? Amados,
tú y yo tenemos que esforzarnos por mantenernos firmes. Yo te pregunto, con toda sinceridad, ¿tú te consideras que estás firme en la verdad? ¿Consideras que te digan lo que digan, tú que estás convencido de lo que crees? ¿O preferimos decir, no, yo por eso no platico con nadie? Porque no podría defender mi fe. Porque tal vez me van a convencer y yo por eso prefiero aislarme y no decirle a nadie quién soy y en qué creo. Esa no es la iglesia de Cristo. Qué posición más cómoda, ¿verdad? Y esa es la que muchos siglos la iglesia recurrió. En la incapacidad de tal vez defender la fe y lo que cree, prefirió decir, no digo nada, no brillo, no salo, no ilumino. ¿Por qué? Porque no me considero con la capacidad de brillar en medio de las tinieblas. Pregúntame qué tienes al lado. ¿Tú brillas en medio de las tinieblas? Esta es una era saturada de información. ¿Cuántos tienen este aparatito? Un aparatito como este. Oye. Bueno, un smartphone. No importa la marca. Disculpa. Qué increíble. ¿Cuándo fue el día del simulacro nacional? ¿A cuántos les llegó una alerta? Levanta la mano el que le llegó una alerta. A todos. ¿Cuántos millones de mexicanos? En un instante, quieras o no quieras, sin preguntarte, sin pedir autorización, simplemente te sonó, te alertaron y tu teléfono no podía descartar la de esa. Así te quedaste hasta que terminó. Dices, no pasa nada, pues tranquilo, ¿no? Está bien, qué bueno, el gobierno es una buena iniciativa. ¿Y si eso lo pones en manos del enemigo? ¿Y si eso lo pones en manos del anticristo? Esa es una realidad. Y no quiero sonar conspiracionista. Solo quiero que te des cuenta de qué tiempo vivimos. La era de la información, donde ese aparato, ya ChatGPT, eso es... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Si no estás familiarizado con el ChatGPT, ya te quedaste atrás. Porque eso ya es prehistórico. Ya avanzado en cosa de un mes, ya salieron 1000 inteligencias artificiales más. Y todo eso es increíble cómo va avanzando y es una era de la información. Pero no toda esa información es verdad. Y eso es lo que yo quiero que tú medites, iglesia. Hay buenas herramientas tecnológicas, sí, con una inteligencia artificial padrísimo, haces una aplicación y te ahorras horas de trabajo. ¡Qué bueno! Pero no toda la información que te brinde una inteligencia artificial es confiable y es verdadera. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y no estoy satanizando la IA. Úsala bien. Sé productivo, apréndelo. Pero al rato, pues que un pastor les predique, ¿no? Una guía. Haz un sermón del anticristo, ¡pit! Y se los pongo. Y yo me voy a sentar. ¿Eso se puede hacer? Sí. Ahora, ¿qué espíritu hay detrás? ¿El Espíritu Santo? ¿El corazón de Dios? Un alma que te está ministrando y que de verdad le preocupas, la IA te dice lo que quieres. Nunca te va a decir, estás equivocado, tienes mal carácter, estás en pecado, eres un pecador y necesitas arrepentimiento. ¿Cuándo un aparato te va a decir eso? Está hecho para decirte lo que quieres y cuán grande, hermoso y precioso eres. Y necesitas el Espíritu que te venga a confrontar y decirte, estás en los tiempos peligrosos. Y si tú y yo no despertamos y nos damos cuenta, nos va a abrazar esa corriente y nos va a arrastrar como el camarón que se duerme, que se le lleva la corriente. Ay, pastor, iba muy bien y ya se fue de...
de popular. El espíritu del anticristo no es una figura futura, es una influencia presente. Y va a distorsionar la verdad en Cristo. Y hasta los escogidos podemos ser engañados si no estamos con un celo y un hambre y un deseo vehemente de estudiar, de leer, de orar. Por eso el apóstol Juan dice, pero tienes la unción del Espíritu. Pero la unción del Espíritu se cultiva. La presencia del Espíritu se cuida. No en un celular, no en una pantalla. Se cuida con tus rodillas, con tus lágrimas, con tu adoración, con tu tiempo con Cristo, diciéndole, Señor, ven y lléname, te necesito. Pero si la iglesia no está involucrada en eso y estas otras cosas súper atractivas, interesantes, maravillosas, que nos hacen abrir los ojos grandotes y decir, ¡wow! Si eso capta nuestra atención, va a captar nuestra adoración. ¿Me comunico? Y vamos a terminar adorando la tecnología y suena raro decir, se postraron ante una estatua del anticristo. Ay, sí, qué bárbaros idólatras. ¿Cómo se van a postrar ante esa estatua? Pero sabes, lo que atrapa tu atención y toma todo tu tiempo termina siendo el objeto de tu adoración. Y si Cristo no es tu adoración, lo será otra cosa. Tenemos que aprender a reconocer el espíritu del anticristo. Mira lo que dice el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En primer lugar, iglesia hermosa, ya es el tiempo. Ya es. Si Juan lo dijo hace muchísimos años atrás. Hoy ya es. Noticia para ti y no es para asustarte. Es para despertarte. Que de nada sirve el temor. Pero tiene que despertar en nosotros celo. Dios no quiere una iglesia temerosa, pero sí una iglesia celosa. Dios no quiere una iglesia, ay no, ya que venga por nosotros porque viene el anticristo. Dios no quiere que tú tomes la venida de Cristo como un escape. Lo que Él quiere es que tengamos en nuestro corazón vivo celo por cuidar mi vida, la de mis hijos, la de mi iglesia. ¿Qué tanto cuidas a tu casa? A tus hijos, a los tuyos. ¿Cuánto celo tienes? Por decir, a ver, ¿qué es eso? Explícame. Ay, papá, ¿qué tiene, verdad? Pues todos lo ven, lo hacen, lo dicen, lo cantan, Sí, pero a ver, explícame. Si antes había peligros, hoy está exponencialmente más peligroso todo. Antes era sutil, ¿cómo se le llamaba? Cuando estaba detrás y escondido, subliminal. Eso estaba muy de moda cuando yo era niño, ¿verdad? El mensaje subliminal en la música, no sé qué. Y ahí están todos investigando. ¿Y ya oíste cómo dice al revés? Eso era muy de moda en mis tiempos. Y videos donde ya viste la película y mira aquí en el frame tal, en el segundo tal, mira. Y si lo volteas y le das vuelta, y captaban tu atención y todos, wow, bien asustados. Eso ya pasó. Ya no es subliminal, es más obvio que nada. Y el peligro de esto es que aunque es obvio y lo tenemos enfrente de nuestras narices, no lo vemos. Porque esto se ha trabajado por generaciones, de tal manera que aunque dice la Biblia, viendo no ven y oyendo no oyen. Porque el enemigo ha puesto un velo que ha cegado los ojos. Por eso necesitamos la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo todos los días, iglesia, para que Él abra nuestros ojos a aquellas cosas que a veces tenemos cegadas. Necesitamos la luz. No es un personaje del futuro, el anticristo, es una corriente espiritual que te va a llevar a negar la verdadera identidad en Cristo y distorsionar tu identidad en Dios. Esa corriente nos va
a llevar y distorsionar quién eres en Dios. ¿Qué es la iglesia cristiana? Eso ya se vive. ¿Sabes? La iglesia cristiana se ha distorsionado la identidad de lo que es una iglesia cristiana. Hoy la iglesia cristiana es un club social. Eso está distorsionado. Esto no es un club social. Qué bueno que somos familia, pero esa no es la razón de estar aquí. Una escuela. Tampoco la iglesia es una escuela. Enseñamos la palabra y aprendemos, sí, y funcionamos como en cierta forma, pero no es meramente una escuela. No, pastor. ¿Que no va a enseñar la palabra? Sí, pero nota, es muy sutil. ¿Por qué? Yo voy nada más a aprender. No, tú no vienes aquí solo a aprender. ¿Sabes a qué venimos? A adorar a Dios. Tenemos un propósito, somos el cuerpo de Cristo, tenemos una misión, somos hijos de Dios, somos la familia de Dios. Ni club social, ni escuela, ni meramente un hospital o un centro de beneficencia pública. Todos los necesitados vengan a la iglesia, porque aquí hay sanidades, hay dinero, ayuda, visitación. Ahora, nota cuál es mi punto. ¿Eso se hace? Sí. ¿Pero esa es nuestra identidad? No. Muy delicado. Mi identidad es que soy hijo de Dios y que Él me llamó de las tinieblas a su luz para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esa es mi misión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y la iglesia, como ha distorsionado la identidad, ese espíritu del anticristo ha estado distorsionando, entonces no vamos, no predicamos, no anunciamos, nos quedamos, aprendemos, nos vendamos las heridas los unos a los otros, nos echamos porras, nos profetizamos unos a otros. Y allá afuera, ¿qué está pasando? Pues que se los lleve y se los chupe la bruja. Amados, no puede ser así. Este espíritu ve lo que está haciendo. Tampoco la iglesia es una empresa. Eso es más moderno. El centro de prosperidad tampoco lo es. Esas son cosas que este espíritu está cambiando y distorsionando la identidad. Y se filtra en la comunidad. Y por eso dice la palabra, y Juan lo dice, salieron de nosotros. Y eso es lo más tremendo. El apóstol Juan, para cuando esté escribiendo esto, está hablando de personas que caminaron con ellos, que saludaron a Juan, que decían, hola Juan, ¿cómo estás? Bien, hola Pedro, y de la mano iban, y así, ¿verdad? Esas personas que caminaron con ellos, hombres que estaban tal vez ahí cerca, han leído la palabra de Dios cuando Esteban, predicando con gracia, con fervor, y los judíos se arremeten contra él, lo apedrean y dice, para que él vio el cielo abierto y vio a Jesús, el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, predicando con una intensidad. Y a la par de Esteban había otros 6 que el Espíritu Santo escogió. Felipe, Esteban, ¿se acuerdan de otros? Nicolás. ¿A poco, pastor? 7. Y uno llamado Nicolás, que servía a las mesas de Pedro, de Juan, Jacobo y de todos ellos, que en los días de las páginas de los Hechos, Nicolás estaba allí. Ese Nicolás es del que se habla en Apocalipsis cuando dice, aborrezco la doctrina de los nicolaitas. Estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros. Y eso es peligroso. Porque cuando una influencia externa viene, pues a lo mejor cerramos filas y nos agarramos así y decimos, no pasa nada. Mira, vente Alfonso, vente Miguelito. Puro fortachón. Vente Uri, pues hablando de fortachones, ¿no? Agárrense así. Cuando una influencia, Josu, intenta derribar a tu papá, no a mí, a tu papá.
Cuando una influencia externa viene, cerramos filas y resistimos, ¿verdad? Aguantamos. Son fuertes los empujones de Josué, pero no puede derribar. Pero cuando el enemigo está aquí adentro, cuando es parte y está en las filas, simplemente se rompe ya. Ya no hay fuerza porque hay huecos, hay brechas entre nosotros. Y eso es lo que está pasando. Y el espíritu del anticristo, ¿sabes qué hace también? Se va a infiltrar en este corazón, en ese, en todos nosotros. Porque cuando viene de fuera es fácil resistir porque estamos unidos. Pero cuando algo viene de fuera y todos adentro divididos, ¿quién le resiste? El espíritu del anticristo también es un espíritu de división. Amada iglesia, no demos lugar. Gracias, jóvenes. Vamos a abrazar. Me estoy comunicando y no solo hablo de las divisiones entre una iglesia, en una familia. ¿Cuántos problemas matrimoniales hay? No solamente son factores externos. Los factores externos vienen a terminar de derribar lo que ya está quebrado. Pero se quebró porque desde adentro se fracturó. Si un matrimonio es fuerte, sólido, amor, comunicación, si viene una mujer ajena o un hombre ajeno, pasa nada. Pero cuando un miembro de ese matrimonio o ambos están fracturados, divididos, ya andan pensando en otro, en otra, pues llega lo que sea y rápido se rompe. ¿Tuvo la culpa lo que vino de afuera? Es algo que ya se movió. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque ese es el ministerio de la iniquidad. Y eso es el pan de cada día. Basta con que tú, en el centro comercial, mientras estás en la fila para pagar, oye las conversaciones. Bueno, no, va a sonar que seas chismosa, ¿verdad? Me arrepiento, perdónenme, mal ejemplo. Bueno, pues estoy seguro que ha llegado a tus oídos para todos algún caso de estos, de la vecina, del primo de un amigo, del vecino, de mi compadre, de mi jefe, de mi amigo, del primo, del vecino. Es el pan de cada día. El problema es cuando decimos eso es normal. No es normal. ¿Es común? Sí, pero no es normal. ¿Es normal que las iglesias se dividan? No es normal. ¿Es común? Sí, pero no es normal. Es normal que las iglesias, ¿verdad?, se tiren unas a otras. Esta es la mejor iglesia, la de la esquina. No, no es normal. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Esto qué es? Se infiltra el espíritu del anticristo, aún entre nuestras filas. ¿Y cuál es su objetivo? Deshumanizarnos. ¿Cómo que deshumanizarnos? Sí, llevarnos a ser egocéntricos y ser egoístas y solo pensar en nosotros y en términos individuales. Hará que la Biblia se desvirtúe y que parezca que en lugar de reflejar a Cristo se centre en mí. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Yo? Es Cristo el tema de la Biblia, pero yo puedo leer la Biblia desde ese centro poniéndome a mí. Señor, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Cómo me vas a prosperar hoy? ¿Cómo me vas a ayudar hoy? ¿Cómo me vas a hacer grande hoy? ¿Cómo vas a hacer que este día sea bendito para mí? Y desde ese punto yo puedo leer, estudiar, orar, pedir, buscar, congregarme. Cuando la Biblia dice, muere a ti mismo, sé como Cristo, entrega todo, pon tu mirada en las cosas de arriba, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Notas? Pero parece tan sutil y se infiltra. Pero tú y yo tenemos que ser celosos de la palabra de Dios.
Evalúa todo a la luz de las Escrituras, iglesia. Acompáñame a Hechos 17:11, por favor. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y quiénes eran los que les predicaban? Pablo y Silas. Si aquí se parara el apóstol Pablo, obvio, ya no. El erudito más grande, vamos a actualizarlo. ¿Y cuál es la figura cristiana más popular de hoy que tú respetes y digas, wow, lo que se diga es casi veo a Cristo en él? Hoy en día, un representante. No sé, vamos a poner un ejemplo. Gracias, mi hermano. Al ratito le invito una copa. Vamos a decir, no sé, Sproul, R.C. Sproul. ¿Quién es ese? Bueno, uno. Y viene aquí, y lo invitamos a predicar. Todo lo que diga aquí, wow, es una eminencia. Oh, sí, vamos a estar bien sentados. Pero pregunta, ¿cuántos vamos a decir? A ver, voy a revisar lo que diga Sproul. ¿Será cierto? No, simplemente porque es carismático, popular, damos por hecho que todo lo que enseña es correcto. Pero mi deber es ser celoso no de lo que diga Sproul, sino lo que diga yo. Y no tengo nada contra Sproul, lo admiro, lo respeto y leo mucho de él. Pero de quien debo de leer más es de la palabra de Dios. Y cotejar ya sea Sproul, ya sea MacArthur, ya sea Miguel Núñez, J. Warner Wallace, William Lane Craig, Miguel González, no importa quién sea. Yo tengo el deber de estudiar lo que dice la Biblia. Yo te estoy retando, iglesia, no me creas a mí todo. Yo me puedo equivocar. Llega a tu casa y lee lo que dije. Escúchalo. Repásalo. Por ahí dijeran, toma lo bueno y desecha lo malo. Pero si todo es malo, pues ya mejor cámbiate de iglesia. Dice, segunda carta de Tesalonicenses, ¿me ayudas con el piano? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Fíjate lo que es el título del capítulo 2. Manifestación del hombre de pecado. Está hablando específicamente del anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Punto ahí. El anticristo va a hacer su aparición en esta tierra hasta después de que haya una gran apostasía. ¿Qué es una apostasía? Pregúntale de lado, ¿tú sabes qué es apostasía? ¿Qué es apostatar? Negar la eficacia de una creencia. Así literal lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Negar la eficacia de una creencia. Porque todos tenemos creencias. A veces inculcadas, generación a generación. Pero con todo respeto son apóstatas. Porque aunque dicen creerlo, en su vida niegan la eficacia de lo que creen.
Bueno, sí me lo inculcaron, pero la verdad es que no lo vivo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo vives? Pues porque no, pues sí me lo enseñaron, pero no creo que funcione. Eso es apostasía. ¿Me explico? Y muchos creyentes incluso apostatarán de la fe. Y puede que esos mismos apóstatas de la fe no es gente que se fueron diciendo, ay no, el cristianismo es lo peor y me voy a volver satánico. No, puede ser que estén sentados en una iglesia diciendo, suena padre, pero no lo vivo, no lo hago, no es eficaz, no funciona, no cambia la vida, no es aplicable. Amados, si lo que creemos no se aplica, si la palabra de Dios no es viva, dijera el apóstol Pablo, somos dignos de lástima. Pero el anticristo vendrá, no antes sin que haya un mover en el mundo de apostasía. Yo doy gracias a Dios que veo destellos de avivamiento. Y yo sé que ustedes buscan y aman a Dios y no veo apostasía en sus vidas. Al contrario, Señor, queremos amarte, conocerte. Y Dios está despertando eso. Y eso me da esperanza porque digo, Señor, aún hay un poco de tiempo. Aún hay tiempo para predicar. Aún hay tiempo para crecer. Aún hay tiempo para buscarte. Pero llegará el tiempo en que ya no habrá eso. Y las iglesias cerrarán probablemente. O si existen, serán como cualquier religión, donde ya fui y ya cumplí, pero no vivo lo que oigo, o incluso lo que predico, porque incluso un ministro, un pastor, un exponente puede ser apóstata, puede estar hablando de la santidad, de la fidelidad en el matrimonio y tener sus amantes. Eso es apostasía. Y dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Antes de que venga el anticristo habrá apostasía. Ahorita no ha venido porque dice aquí que está detenido. Pero me encanta cómo la Biblia es clara y dice, habla de quién lo detiene, no qué lo detiene, quién lo detiene. Habla de una persona. Hay alguien que está deteniendo la aparición y manifestación del anticristo. Pero un día será quitado. Será quitado y habrá toda libertad para que este personaje, el cual conocemos como el anticristo, hará todo lo que está escrito que haga y destroce. Sin embargo, tú y yo todavía estamos a tiempo. Iglesia, yo no sé si eso va a ser mañana, en un mes, pero está acercándose el tiempo. Y aunque veo destellos de avivamiento, ese misterio de iniquidad está operando y cada vez va a avanzar más. Y mi pregunta para nosotros es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Nos cruzamos de brazos y lo vemos levantarse? ¿Nos sumamos a la corriente y decimos, oh, wow, estuvo interesante la palabra del domingo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Dios nos está llamando a actuar. ¿Y qué debo de actuar? Pregúntale al que tienes al lado, ¿qué crees que el Señor nos estará diciendo que actuemos? Ahora acompáñame adelantito a segunda carta a Timoteo.
capítulo 3. Está la respuesta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Segunda Timoteo capítulo 3. Dice el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya lo habíamos dicho. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Levanten la mano. No, no es cierto. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables o crueles, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apostasía. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esas son las características de los tiempos de hoy. ¿Alguna de esas te parece extraña? Está describiendo la sociedad y cada vez será más fuerte. Pero ¿qué hacemos entonces? Ya me describieron ahí, la raíz del problema es que hay un mover, un misterio de iniquidad, el espíritu del anticristo, que va en todo, en contra de todo lo que es Cristo, todo valor, toda moralidad, toda santidad, todo amor, toda pasión, toda consagración, toda unidad, toda familia, toda herencia en Jehová, todo deseo de apasionarnos por la palabra de Dios. Todo eso ya está moviéndose. Lo ves en las escuelas, lo ves en tu trabajo, lo ves con tus vecinos, lo ves en todo círculo, lo ves en las redes sociales. Y a veces uno dice, esto está lejos de mí, a lo mejor está fuera de la puerta de mi casa o iglesia. Se va a meter. Y si lo dejamos, se va a meter hasta nuestra casa. Y hasta nuestros hijos, si se lo permitimos al diablo. Por eso tú y yo tenemos que ponernos bien, como dijeran comúnmente, ponte las pilas. ¿Y qué tengo que hacer? Este mismo capítulo me encanta. ¿Cuánto se sabe en el versículo 16 y 17 de memoria? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está la respuesta. ¿Qué tengo que hacer? La palabra de Dios no me puede faltar. Y no es la que solo escuchas el domingo, es todos los días de tu vida. Métete a la palabra de Dios. Y así, aunque se desatase una persecución y no pudiéramos reunirnos, no necesitarías de un pastor, porque tienes al Espíritu Santo y tienes la palabra de Dios que te enseña, te guía. Subsistiríamos, sí, porque Dios diseñó el cristianismo en comunidad, pero eso sería el último tiempo antes de que Él venga por nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar. Deja que la palabra te enseñe. No que uses tú la palabra para enseñar a otro. Nota el punto que Pablo le habla a Timoteo. Toma la Biblia porque es inspirada y deja que ella te enseñe, te corrija, te redarguya, te prepare para toda buena obra. No se trata tú de decir, yo soy el maestro y le voy a enseñar a otros. Deja que ella te enseñe a ti. Y cuando eso te enseña a ti, estás listo para enseñar a otros. Porque el mensaje que predicas es aprobado por el mensajero que vive lo que predica. Y después dice el versículo 4. Digo el capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios, lee conmigo. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historias, a lo que suena bonito, a las filosofías, a todos esos cuentos que dicen wow, de los cuales están llenas tus redes sociales. Amada iglesia, deja que la palabra primero te transforme, te enseñe, te corrija, te redarguya a ti, y después que salga de aquí para otros. Quiero con esto terminar. Aférrate a la verdad que has recibido. Lo que has oído desde el principio permanezca en ti. Si tienes duda de algo, si hay algún tema de la palabra de Dios o alguna cuestión de creencia, de fe, de convicción, y no estás del todo seguro y tambaleas y dices, híjole, como que aquí batallo, pastor, acércate con alguien que te pueda ayudar, orientar. Pídele a Dios, dame sabiduría para que no haya dudas en ti. El evangelio no va a cambiar, el evangelio es el mismo. No está sujeto a modas, no está sujeto ni siquiera a los tiempos. El evangelio es el evangelio desde el principio hasta el fin. No te dejes arrastrar por novedades que contradicen el evangelio. ¿Cuál es la moda hoy? Ten cuidado de las modas. No busques moveres, busca a Cristo. No busques profetas, y no tengo nada en contra. Sí creo que hay gente que Dios use para dar una palabra profética, pero no creo que sustituye tu comunión con Dios y lo que Él te hable a ti. Vive en comunión diaria con el cuerpo de Cristo. No te aísles ni te cortes. Mientras te puedas reunir, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino alentaos y exhortaos los unos a los otros, cuanto más ves que ese día se acerca. Yo no lo sé si algún día llegue el tiempo en que se persiga la reunión de los santos, pero no estamos ahorita en eso. Así que no hay excusa. Vivamos con la mirada en Cristo, no en modas, no en un hombre, no en lo que hace otro o no hace. Pon la mirada en Jesús y permanece en Él, porque Él es nuestro Salvador y nuestra seguridad y nuestra esperanza de que cuando Él se manifieste, nosotros nos manifestaremos en gloria juntamente con Él. Porque esa es la esperanza de gloria para todo el creyente. Ponte de pie, por favor. Mi hermano Gus me ayuda con la guitarra. Amada iglesia, no bajes la guardia. O terminaremos como el Canelo. Seamos vigilantes, firmes, llenos de fe. Júntate con gente de fe. Deja tu círculo de comadres que solo alimentan la falta de fe y las enfermedades y las angustias y aflicciones y los chismes. Fortalécete con un grupo de gente llenos de fe para que nuestra fe se multiplique. Y que cuando Cristo aparezca nos encuentre alertas, fieles y gozosos. Dios nos habló que esta casa sería una casa de gozo. Mira al que tienes al lado, qué gozoso está.
El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y no por nada en los tiempos de dificultad, también la reunión de los santos inyecta gozo a tu vida. Y ese gozo te fortalece, pero tiene que ser el gozo del Señor, no el gozo del alcohol. El gozo de Cristo y no el gozo del chisme. El gozo del Señor en medio de nosotros es nuestra fortaleza. Evalúa tus decisiones y también tus relaciones. Y pregúntate, ¿esto que hago me aleja o me ayuda a permanecer en Cristo? Y si te ayuda a permanecer en Cristo, hazlo intensamente. Y si te está alejando, consumiendo tiempo, distrayendo, sería preferible cortar. Cierra tus ojos.